tardes. En nombre de CaixaBank quiero darles la bienvenida y agradecer su presencia hoy aquí una tarde más en esta nueva sesión de CaixaBank Talks para abordar las claves de la reforma de la PAC 2023-2027. Unas claves magistrales que una vez más, ya son 26, nos ofrecerá nuestro protagonista de la jornada, don Fernando Miranda, secretario general de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Gracias, secretario, por volver a esta gran cita, una vez más, como digo, con CaixaBank y con el sector agrario andaluz. Primero en el Alfonso XIII, después en el Real Club Pineda y este año quizás desde sus casas o desde la oficina o, por qué no, quizás desde el propio campo. Como digo, 26 años, 26 ediciones reflexionando a su lado sobre las reformas y las novedades de la política agraria común. Su fidelidad y su confianza nos han llevado a que estemos hoy aquí. Una vez más, como digo, 26. Quiero repetirlo porque 26 ediciones es muy importante para nosotros. Este 2020 podía distanciarnos físicamente, de hecho, físicamente nos está distanciando, pero no podía robarnos esta cita marcada en nuestros calendarios. Gracias a todos ustedes, queridos clientes, por estar hoy aquí. Y también permítanme que agradezca de manera especial a todo el equipo de Agrobank por el enorme esfuerzo que ha hecho, como hace cada año, para hacer posible esta jornada. Son momentos de incertidumbre para todos. Esto es evidente y lo estamos viviendo en primera persona. También para el sector agrícola andaluz. En estos momentos, con la mirada puesta en Bruselas, donde se tramita ya la aprobación de esta reforma de la PAC, reforma que lleva debatiéndose hace ya más de 3 años y que se encuentra ya casi en su fase final en las reuniones de los trílogos, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Y en un año, justamente, donde la pandemia ha puesto de especial manifiesto la importancia del sector agroalimentario como un pilar estratégico de la economía española. Queremos mostrar hoy nuestro reconocimiento a todos estos hombres y mujeres del campo, de toda la cadena alimentaria, que se adaptaron rápidamente a estas circunstancias para garantizar el abastecimiento de alimentos de toda la población. Una adaptación que ha conseguido que el sector sea uno de los menos afectados por la crisis. El peso del sector primario ha aumentado sobre la economía y la industria agroalimentaria sufrió un retroceso mucho más suave que el conjunto de la industria manufacturera en el segundo trimestre del 2020, el trimestre terrible, por decirlo de alguna manera. Este buen posicionamiento de todos los productos agroalimentarios andaluces en los mercados internacionales, además, ha hecho que sea otro de los factores competitivos que han contribuido a que, como digo, el impacto relativo con respecto al total sea mucho más suave en nuestro sector. Y este ha supuesto también un paso adelante y ha puesto encima de la mesa una cosa que sabíamos todos, la importancia de la digitalización. Las empresas más digitalizadas están mucho más preparadas para adaptarse a un entorno cambiante. Esto lo sabemos, pero se ha puesto ahora de manifiesto de manera clara. Y el futuro nos va a traer la cadena alimentaria 4.0, que es un ecosistema totalmente conectado del campo a la mesa, transformando el sector agroalimentario que se asemeja cada vez menos a la imagen tradicional que tenemos de este sector. Y en este nuevo escenario, saben ustedes, y déjenme que se lo recuerde, CaixaBank estará a su lado, al lado de los agricultores y ganaderos, a través de Agrobank, proporcionándoles siempre un asesoramiento y unos productos específicos para tomar decisiones siempre a favor de su cuenta de resultados. Acabo. Hoy tenemos la gran suerte de que nos acompañe nuestra directora ejecutiva de negocios y emprendedores, Ana Díez Fontana. Buenas tardes, Ana. Encantados de que hoy nos acompañes, aunque sea en la distancia. Ella nos va a explicar un poquito más a fondo y un poquito más detalladamente nuestra propuesta de valor de Agrobank para todos ustedes.
Les deseo que esta tarde realmente sea productiva y muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros un año más. Buenas tardes. Ana, todo tuyo. Muy bien, Chus, pues muchísimas gracias y gracias por invitarme a esta jornada tan importante. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta jornada Agrobank en esta tarde. Me uno al agradecimiento a don Fernando Miranda, secretario general del Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación, por acompañarnos una vez más en nuestra jornada y agradecer, como siempre, a todo el Ministerio en general su predisposición a la hora de colaborar con este tipo de iniciativas. Como decíamos, este tipo de jornadas técnicas forman parte de uno de los 3 pilares de la propuesta de valor que tenemos en Agrobank, que es la oferta de valor desde CaixaBank para el sector agro. Es un sector que además en la crisis ha demostrado su importancia, su resiliencia y lo estratégico de llevar a cabo una apuesta decidida como motor económico y social. Y así lo refleja un informe que ha publicado recientemente nuestro departamento CaixaBank Research sobre el sector alimentario hace unos días y que no les voy a aburrir, pero tres detalles sobre que sí me gustaría compartir sobre este informe. La primera y fundamental es que ha puesto de manifiesto la pandemia la importancia del sector agroalimentario como pilar esencial de la economía española. Ya lo decía Chus, el peso del sector primario sobre el total de la economía aumentó. Lógicamente esto le hace ganar un peso relativo y la industria agroalimentaria sufre menos que la industria manufacturera en ese segundo trimestre. También en el ámbito laboral, el sector ha registrado una menor destrucción de empleo y una menor proporción de trabajadores afectados por el ERTE. Y, lógicamente, la pandemia nos ha provocado a todos unos cambios en los patrones de consumo alimentario de las familias. El consumo del hogar ha ganado peso en detrimento, lógicamente, del canal HoReCa y, como todos sabemos, se desplomó durante las semanas duras del confinamiento. Y también ha sido afectado estos patrones de comportamiento por el turismo, ¿no? Lógicamente el parón del turismo también ha afectado perjudicando a los establecimientos de restauración y por lo tanto los productos agroalimentarios destinados a estos establecimientos para su consumo final. Por lo tanto, no es posible entender el buen desempeño, insisto, relativo del sector agroalimentario durante la crisis sin tener en cuenta el sector exterior. Ya lo sabemos que somos la 4ª economía exportadora de Europa y la 7ª a nivel mundial con más de 50.000 millones de euros. Lógicamente, las exportaciones del sector agroalimentario han incrementado de forma generalizada durante la pandemia y destacar las exportaciones de cítricos en Europa y de carne de porcino en Asia. Este posicionamiento en los mercados internacionales, sin lugar a dudas, es fruto del esfuerzo durante muchos años en la internacionalización de los últimos años y refleja el elevado nivel de competitividad del sector respecto a otros países productores. Y si algo ha demostrado la situación que estamos viviendo, sin lugar a dudas, es la digitalización. Las empresas más digitalizadas están mejor preparadas para adaptarse a este entorno cambiante y no hemos tenido ningún entorno tan cambiante como este que hemos vivido en este año 2020. Por lo tanto, es importantísimo poder aprovechar estas ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías digitales en todos los eslabones de la cadena alimentaria. Y no quiero acabar sin darle algunas pinceladas de nuestra propuesta de valor Agrobank. Como decía, 3 pilares, uno de ellos el abanico de productos y servicios que tenemos diseñados para este sector y para todos ustedes, como no, desde la tramitación de la PAC, motivo que hoy nos reúne hoy a todos aquí, hasta los préstamos para realizar la transformación hacia una energía limpia, como es un producto que denominamos agroinversión, energía renovables. Otro de los pilares básicos de nuestra propuesta, por una parte decíamos productos y servicios, después nuestra red de oficina, nuestra cercanía. Contamos con más de 1.000 oficinas Agrobank y más de 3.000 gestores especializados que están deseando ofrecer su conocimiento y estar a su lado en estos momentos económicos y sociales. Y me gustaría además resaltar que durante los momentos más duros de la pandemia, la red, el banco, mantuvo el 90% de sus oficinas abiertas precisamente para mantenernos firmes a nuestro lema de estar cercanos a todos ustedes. Y el tercer pilar de esta propuesta de valor es la jornada como esta, el tema de difusión y comunicación y fomento del mundo agro. Como
por ejemplo, Cátedra Agrobank, que tenemos una línea de acción social en el ámbito rural promocionada por la Fundación Bancaria La Caixa, o los premios Emprendedor 21, que estamos ahora mismo en pleno proceso de que las empresas se puedan apuntar, con un apartado específico para las empresas agro que están llevando la innovación al sector. Por mí nada más, espero que disfruten todos de la jornada y seguro que despejamos todas las dudas que tenemos. Muchísimas gracias. En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1000 oficinas Agrobank y 3000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, pasión por el mundo agro. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ana. Bueno, vamos a continuar con la jornada dando la bienvenida al secretario general del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Fernando Miranda. Fernando, muy buenas tardes. Me alegra mucho que estés aquí con nosotros hoy. En primer lugar, rápidamente quisiera agradecer en nombre de todo el equipo de Agrobank y, por supuesto, del equipo de banca privada de CaixaBank, que son los que hacen posible la organización de esta jornada, que hayas aceptado otro año más, el 14 año consecutivo, ser como ponente en esta ya tradicional conferencia agrícola. Como decía nuestra directora territorial, en una edición muy especial, en una edición de la 26 edición, donde el formato webinar, que unido también a la situación en la que se encuentra el sector agrario, con esas últimas negociaciones de esta larga reforma de la política agraria común, los trílogos, el marco financiero plurianual y los fondos europeos de recuperación, que también los llamados los Next Generation, de los que sería interesante que diera algunas pinceladas. Y como no, sabes que somos muy prácticos. Tenemos la campaña 2021 encima, y la verdad que para nosotros sería interesante conocer esos reglamentos transitorios de 2021-2022. Quisiera también agradecer a todos los asistentes. Tenemos más de 1000 personas conectadas y me van a permitir que no identifique a nadie, porque seguro me voy a dejar a alguien atrás, pero sí quisiera agradecer a las consejerías de Agricultura de las distintas comunidades autónomas, el sector cooperativo, con toda la cooperativa agroalimentaria, también de distintas comunidades autónomas, organizaciones profesionales agrarias, y sobre todo muchos clientes, muchos amigos, muchos agricultores a los que le agradecemos que estéis aquí. Quisiera indicarles que durante la ponencia se va a habilitar un chat donde pueden hacer las preguntas que estimen oportunas. Todo el equipo de Agrobank estamos trabajando, recogiendo esas preguntas y coordinándolas y organizándolas para trasladárselas a don Fernando, al que quiero agradecer igualmente su disponibilidad para aclarar aquellas consultas que no puedan ser atendidas por el tiempo limitado en el formato webinar que nos obliga. Como decía nuestra directora ejecutiva, para nosotros, para Agrobank, esto es uno de los objetivos, y una de las palancas de nuestro proyecto, y es estar cerca de ustedes, estar cerca del agricultor, ayudando en la gestión de sus explotaciones agrarias. Por eso les animamos a que hagan preguntas. Sin más, y agradeciendo su atención, le cedo la palabra a don Fernando. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias a Antonio. También muchas gracias y saludos a Chus y a Ana por la presentación inicial que han hecho, y gracias nuevamente por invitarme a esta jornada de Agrobank en este año con un formato tan singular como singular está siendo el año que estamos viviendo. Seguramente que a nadie se nos va a olvidar el año 2020 pues, en el resto de nuestras vidas y en las generaciones venideras, pero yo creo que nos tenemos que acostumbrar pues, a este tipo de formatos y, lógicamente, aprovecharlos, como decía también Chus y Ana, pues para divulgar, para dar formación, para hacer llegar la información a todo el sector agroalimentario sobre lo último que está concediendo, en este caso, en materia de política agrícola común, puesto que estamos en un momento pues, muy singular de lo que está ocurriendo. Estamos a punto de terminar la parte negociadora de la Unión Europea y estamos empezando a comenzar la parte más intensa de lo que podríamos llamar la negociación nacional, que ya se inició hace muchos meses. De hecho, ya lo iniciamos
a principios del año 2019, cuando comenzamos a hacer el plan estratégico, pero quizás ahora es donde entramos en la etapa clave, que es la etapa que nos debe permitir llegar a finalizar ese plan estratégico del que luego hablaré y efectivamente definir ya las modalidades de aplicación de la política agrícola común en España. Voy a ir, como me voy a ir apoyando en una presentación, el regidor va a ir pasando las diapositivas a medida que se lo vaya comentando y, por tanto, si quiere, vamos pasando con la primera diapositiva y comienzo ya a explicarles un poco cuál va a ser el itinerario del relato que voy a contar. Es muy importante que todos seamos conscientes de cuáles son las reglas de juego de esta política agrícola común. Esto parece una obviedad, pero en las cosas que muchas veces nos parecen muy lejanas influyen muchísimo sobre la manera en que luego diseñamos las medidas de la política agrícola común. Si alguien recuerda la comunicación que hizo la Comisión Europea en el año 2017, esa comunicación era directamente tributaria de los acuerdos que se alcanzaron en Nueva York en el año 2015 en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el acuerdo que hubo más tarde en París sobre el Acuerdo del Clima. Esos dos acuerdos internacionales, y como España pertenece a la comunidad internacional, han sido claves en el diseño de todas las políticas que han venido después. Y me refiero a todas las políticas y no solamente a la política agraria, sino a todas las políticas en general. Pero, lógicamente, la política agrícola común pues ha sido, lógicamente, pues también se ha hecho eco de estos acuerdos que tienen que ver con materias como las vamos a repetir mucho a lo largo de la jornada de hoy, pero que tienen que ver con los aspectos principales sobre los que se desempeña la actividad agraria, que son los elementos básicos, son el suelo, el agua, el clima o el aire, la biodiversidad y el paisaje. Estos elementos quedaron perfectamente configurados en la propuesta de reforma de la PAC que presentó la Comisión Europea en el año 2018 y luego en el año 2019, si recuerdan, es cuando tenemos el cambio de Comisión Europea, entra el nuevo equipo de la Comisión Europea presidido por la presidenta von der Leyen y se presenta el Green Deal, que es quizás la apuesta que hace la Unión Europea por esa ambición medioambiental que se pretende dar para todo lo que es nuestra sociedad, hacia el camino de conseguir una sociedad, una economía climáticamente neutra en el año 2050. Dentro de ese marco del Green Deal hay dos cuestiones que se han introducido en la agenda de la política agrícola común en el mes de mayo, que fueron la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad. Digo que son elementos que se han introducido en la agenda porque efectivamente cuando comenzamos a elaborar los planes estratégicos de la PAC, pues aunque los elementos que constituyen la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad estaban ya presentes, quizás la novedad es que por primera vez se nos pedía a los Estados miembros que estableciéramos de manera cuantitativa a qué objetivos nos queríamos dirigir en materias como, por ejemplo, reducción del uso de fertilizantes, de fitosanitarios, o, por ejemplo, en materias que tienen que ver con el incremento de la superficie de agricultura ecológica o de la superficie que en cada explotación destinamos a fines de biodiversidad. Si pasamos a la diapositiva siguiente, este marco o estas reglas del juego se completan con el acuerdo que se alcanzó el pasado mes de julio a nivel de jefes de Estado y de Gobierno sobre el futuro presupuesto de la Unión Europea y del marco financiero plurianual. Además de lo que es el marco financiero plurianual 21-27, el acuerdo que se alcanzó en el mes de julio quizás tenía un elemento iba a decir histórico, que es el añadido del plan de recuperación. Por primera vez en la historia de la Unión Europea se aprobaba junto con el presupuesto un paquete de reforma, quizás el más grande que ha habido en la historia de la Unión Europea, que es el plan de recuperación como consecuencia de la crisis del coronavirus. Esto es un nuevo elemento también que se ha introducido en la agenda y que, por decirlo de alguna manera, cambió un poquito los parámetros de la negociación. Hay que tener en cuenta que para entonces nuestra principal incertidumbre era que el Reino Unido salía de la Unión Europea y que, por tanto, eso significaba que teníamos un hueco económico, un hueco de financiación de entre 10 o 14.000 millones de euros que teníamos que rellenar de alguna manera y esa no era nuestra principal preocupación. Pero de repente pues vino el coronavirus y vino la necesidad de hacer este plan de relanzamiento de la economía, este plan de recuperación, donde, por decirlo de alguna manera, acabó llevándose el protagonismo de la negociación. Si alguno recuerda, antes comentabais pues, cómo se desarrollaban estas jornadas el año pasado en Sevilla, en Pineda, y ya hacíamos entonces eco a cómo estaba la negociación del marco financiero plurianual. Por entonces la cifra que daba era que se proponía una reducción del 5,7% del presupuesto dedicado a la agricultura y además entonces temíamos que como consecuencia de la salida del Reino Unido incluso las cosas pudieran ir a peor.
Hoy, afortunadamente, ya sabemos el resultado de la negociación de la política agrícola común y lo que podemos decir frente a la referencia que teníamos en el periodo presente de 47.500 millones de euros, en el periodo venidero hemos conseguido 47.724 millones de euros con el desglose que aparece en la presentación, 34.124 para pagos directos, 8.530 para desarrollo rural y 5.069 para medidas de mercado. En la parte del desarrollo rural, además, hemos incorporado una cifra que es la que viene, la que corresponde a lo que llamamos los fondos de recuperación o los fondos Next Generation, que también se suman a los fondos FEADER para este periodo. Por tanto, con eso lo que podemos decir es que la financiación para el periodo 21-27 la teníamos asegurada, tenemos una financiación suficiente y además a esto vamos a poder añadir los fondos que se dediquen dentro del plan de recuperación al sector agroalimentario, que además, bueno, no sé si lo sabéis, pero os lo adelanto, el día 2 de diciembre, el miércoles de la semana que viene, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presentará el plan de recuperación, el apartado correspondiente al sector agroalimentario, a los principales agentes del sector, con lo cual a estas cifras que tenemos de 47.724 podremos añadir la cifra correspondiente al plan de recuperación, por lo que yo creo que podemos decir que para el periodo que viene, dentro de las incógnitas que teníamos, que una era la del presupuesto, la vamos a tener resuelta y pensamos que con esta financiación el sector agrario va a tener la estabilidad suficiente para los próximos 7 años que necesita para afrontar todos los retos que ahora vamos a hablar de ellos y vamos a ver efectivamente cómo somos capaces de manejar este presupuesto dentro de un plan estratégico que nos permita hacer frente a todas las necesidades que tenemos que abordar. Pasando a la diapositiva siguiente, en este acuerdo europeo del mes de julio, uno de los factores que también tenemos que tener en cuenta es que determinadas cuestiones que tienen que ver con la política agrícola común se acordaron en el mes de julio a nivel de jefes de Estado y de Gobierno. Una de ellas es la del presupuesto, la que acabo de comentar. Pero, por ejemplo, otra de ellas, que es muy importante, es lo que pongo ahí, la condicionalidad medioambiental del gasto de la política agrícola común. ¿Qué quiere decir esto? Los jefes de Estado y de Gobierno acordaron que al menos el 40% del gasto de la política agrícola común tiene que tener una finalidad medioambiental. Esto no es una cifra a la que lleguemos calculada de una manera, por decirlo de alguna manera, discrecional por cada Estado miembro. Detrás de esta cifra existen unas reglas de cálculo que son las que nos van a condicionar a la hora de diseñar las medidas que pongamos en el plan estratégico de la PAC. Por ejemplo, en función del dinero que destinemos a ecoesquemas, luego lo vamos a ver más adelante, o del dinero que destinemos a medidas ambientales dentro del segundo pilar de la PAC, seremos capaces de alcanzar ese 40%. Pero, lógicamente, tenemos que poner medidas que nos permitan alcanzar con ese 40%. Esto es importante porque es una cuestión que no podemos mover, es decir, es una cuestión con la que tenemos que contar con ello y por eso digo que también forma parte de las reglas de juego de la nueva PAC. También los jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo que llamamos la convergencia externa entre Estados miembros, que no es otra cosa que es el ritmo que debe marcar el que los importes que se reciben por hectárea en cada Estado miembro se vayan aproximando a medida que va avanzando la política agrícola común. También se incluyeron elementos como el porcentaje de financiación o de las medidas del segundo pilar con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Rural, que en el caso, esto también es importante tenerlo en cuenta, en la propuesta inicial se bajaban mucho los porcentajes de cofinanciación por parte del presupuesto de la Unión Europea y como consecuencia de la negociación conseguimos que se estabilizara, que se volvieran a incrementar esos porcentajes y, por tanto, podamos tener una financiación más sencilla, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de los presupuestos nacionales al tener que hacer menor esfuerzo. También otros aspectos más técnicos, como es la posibilidad de transferir fondos entre los pilares, es decir, de pasar dinero del primer pilar de la PAC al segundo pilar o viceversa. Normalmente en España no hemos hecho uso de esta posibilidad, pero es verdad que hay muchos Estados miembros en donde se ha transferido dinero del primer al segundo pilar y también hay casos, quizás menos comunes, en donde se ha transferido dinero del desarrollo rural a los pagos directos del primer pilar. Y también una cuestión que luego la veremos que es bastante relevante, es a este nivel, a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, en donde se decidió que la aplicación del capping o del recorte de las ayudas de la PAC a partir de 100.000 euros fuera voluntaria y se aplicara solamente a la parte que tiene que ver con la ayuda básica a la renta, que es una de las ayudas desvinculadas de la producción.
Visto esta parte introductoria, en donde es necesario tenerla en cuenta, porque esto es lo que va a condicionar el por qué luego hacemos determinadas medidas o el por qué se han diseñado las medidas de la manera que se han diseñado. Una vez hecho este esquema general, ahora vamos a ver qué es la verdadera novedad de esta política agrícola común y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Estos son lo que podemos llamar los objetivos de la nueva PAC y esto es lo que llamamos el cambio de paradigma de la PAC. Hasta ahora la política agrícola común era una política en la que si imaginamos que el acuerdo de octubre, el que hubo entre los días 19 y 21 de octubre, es cuando hemos alcanzado el primer acuerdo político de la PAC. Normalmente, en otras PAC, en otras negociaciones, ya sabíamos todas las condiciones y todos los requisitos solamente con leer los reglamentos, porque todo quedaba definido en los reglamentos. Es por eso que decimos que hemos pasado de una política agrícola común basada en el cumplimiento de requisitos, porque todos los requisitos venían descritos en el reglamento, a una política agrícola común basada en el cumplimiento de objetivos, que son los que aparecen en la pantalla. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque solo así se puede comprender lo que estamos haciendo. Por ejemplo, antes, la descripción de una ayuda vinculada a la producción estaba ya descrita en el reglamento comunitario. Es decir, y era igual en Francia, en España o en Finlandia, porque ya estaba descrita en el reglamento comunitario pues cuáles eran los elementos de elegibilidad, el plazo de solicitud, incluso las penalizaciones en caso de incumplimiento eran las mismas. Todo eso venía perfectamente definido en el reglamento. Ahora, el cambio de paradigma consiste en que de lo que se trata es de que los Estados miembros elaboremos, lo vamos a ver después, con arreglo a una caja común de herramientas, elaboremos las medidas que nos permitan cumplir los objetivos basados en los tres pilares de la sostenibilidad. Los de la parte izquierda, que son los que vemos en azul, son los que tienen que ver son los objetivos socioeconómicos, que quizás desde el punto de vista del agricultor son los que aprecia más en primera instancia, son los que tienen que ver con el apoyo a la renta viable o la mejora de la orientación al mercado y aumentar la competitividad de las explotaciones o la mejora de la posición de los agricultores en la cadena de valor. Por ejemplo, el número 3, que es el de la cadena de valor, es el que está dando lugar a que, por ejemplo, estemos haciendo determinadas modificaciones en la ley de la cadena que se están tramitando ahora en este momento. El siguiente bloque de 3 objetivos, que son los objetivos medioambientales, por ejemplo, vemos el de el contribuir a la reducción o la atenuación de los efectos del cambio climático, el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de los recursos naturales, pensemos en el agua o en el suelo, o la contribución a la protección de la biodiversidad. Pues bien, estos 3 bloques de objetivos, los medioambientales, son los que van a dar, por ejemplo, van a dar origen a lo que luego vamos a hablar cuando hablemos de los ecoesquemas. Y esto es muy importante porque al final tenemos que responder mediante ecoesquemas, entre otros instrumentos, para dar cumplimiento a estos objetivos. Y luego a la derecha tenemos los objetivos que podríamos llamar de desarrollo rural o sociales. Son los que tienen que ver, por ejemplo, con la incorporación de jóvenes a la actividad agraria y el desarrollo de las zonas rurales, el potenciar el empleo, el crecimiento y la inclusión social, o por ejemplo un objetivo que hemos introducido desde España, que es la igualdad de género en la política agrícola común, que básicamente es potenciar el papel de la mujer dentro de lo que es la comunidad rural, el medio rural, a través de los instrumentos de la política agrícola común. Y luego el último objetivo, que es el 9º, que no es menos importante, es el que tiene que ver con todo lo que es la respuesta de la PAC a las demandas sociales, pues por ejemplo, en temas que tienen que ver con alimentación o salud, en donde, por ejemplo, uno puede ser el bienestar animal, para que nos hagamos una idea. Todo esto es lo que va a configurar luego los instrumentos o las medidas que tenemos que poner en marcha precisamente para a través de un sistema de indicadores, que es un sistema que nos permite cuantificar cuánto nos vamos acercando a cada uno de estos objetivos con las medidas de la PAC. Y eso es lo que nos va a permitir contribuir a que con esto vamos a ser capaces de mejorar la situación global de nuestro sector agroalimentario. Por último, abajo tenemos una especie de objetivo transversal común, que es el de modernización a través de la innovación y de la digitalización. Este objetivo es una especie de objetivo palanca, es decir, es el que nos va a permitir que alcanzamos muchos de los otros objetivos precisamente a través del empleo de la digitalización y de los frutos de la innovación. Pues bien, con esto vamos a ver cómo, pasando a la diapositiva siguiente, partiendo de estos objetivos, vamos a tener un menú de medidas o de intervenciones, que lo vamos a llamar ahora, a través de los cuales vamos a construir un plan estratégico de la política agrícola común. Es un plan estratégico en el que por primera vez lo vamos a hacer a nivel nacional, un solo plan estratégico para toda España. Esto es muy importante porque sin
perjuicio de las competencias que tienen las comunidades autónomas, vamos a hacer un ejercicio de cooperación y de coordinación como nunca habíamos hecho entre el Estado y las comunidades autónomas para ser capaces de redactar un único plan estratégico común que sea coherente entre sí y que permita dar respuesta a las necesidades que se derivan de cada uno de los objetivos que hemos visto. Esto es muy importante porque lo que nos va a permitir es, por ejemplo, ser muchísimo más complementarios entre las medidas de primer pilar, que son las que se diseñan a nivel nacional, ojo, con la intervención de las comunidades autónomas también y de las organizaciones agrarias y medioambientales, con las medidas de segundo pilar que las diseñan las comunidades autónomas. Todo ese conjunto es el que luego lo vamos a ver en un calendario, va a formar parte de un plan estratégico común que es el que nos va a permitir presentarlo a la Comisión Europea y poner en marcha la PAC para ser capaces de alcanzar los objetivos que previamente nos hemos puesto para cumplir esos objetivos específicos de la PAC de los que acabamos de hablar. Esto es muy importante porque nos va a permitir ir específicamente a diseñar las medidas para lograr los objetivos concretos. Luego lo vamos a ver un poquito cómo funciona ese mecanismo de pregunta, respuesta o necesidad y la respuesta a esa necesidad que vamos a dar en el plan estratégico de la PAC. Vamos a cambiar ahora y entrar un poquito en la política y en los acuerdos que se han ido alcanzando durante estos meses de atrás. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver cómo en el Consejo de Ministros de octubre, pero también en el Pleno del Parlamento Europeo de octubre se alcanzó la posición del Consejo y la posición del Parlamento Europeo con respecto a la política agrícola común. Era muy importante que se alcanzara primero el acuerdo presupuestario en el mes de julio, porque sin ese acuerdo presupuestario ni el Parlamento Europeo ni el Consejo de Ministros se hubieran podido pronunciar. Para que veamos la importancia que tiene toda la materia medioambiental en esta nueva política agrícola común, lo he querido ilustrar en torno al debate del porcentaje de los gastos de pagos directos que se tienen que dedicar a los nuevos ecoesquemas, de los que luego hablaremos más adelante. Los ecoesquemas son medidas del primer pilar que tienen un carácter climático o medioambiental muy específico. Pues bien, ese fue el principal elemento o el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo tanto en el Parlamento como en el Consejo. En el Consejo Europeo, la cifra en torno a la cual se alcanzó ese acuerdo fue dedicarle un 20% del presupuesto de los pagos directos a los nuevos ecoesquemas. Es verdad que en toda la negociación, uno de los temores que teníamos los Estados miembros era, por ejemplo, sobre todo los primeros años, el año 2023 y el año 2024, en donde no estamos seguros si los nuevos ecoesquemas van a funcionar adecuadamente, tener la posibilidad de que en esos 2 primeros años la parte de los ecoesquemas que finalmente no se ejecute, porque hay que tener en cuenta que los ecoesquemas son voluntarios para el agricultor, poderlos emplear ese dinero sobrante en la ayuda básica a la renta. Por tanto, conseguimos en la negociación que los ecoesquemas durante los años 2023 y 2024 nos sirvan como aprendizaje, como un periodo de aprendizaje durante el cual, si no llegamos al 20%, el dinero sobrante lo podamos dedicar, por ejemplo, a la ayuda básica a la renta. Eso sí, a partir del año 2025, el 20% del gasto de los pagos directos se tiene que dedicar a ecoesquemas. Pues bien, este acuerdo que en el Consejo de Ministros fue en torno al 20%, por ejemplo, España se posicionó desde el principio del 20%, en el Parlamento Europeo fue del 30%. De hecho, si habéis seguido un poquito las negociaciones o quien haya seguido las negociaciones durante estas semanas, ha habido mucha polémica porque incluso en el Parlamento Europeo hubo voces que querían ir mucho más allá de ese 30%. Luego veremos un poco cómo ese 20% que hemos defendido en el Consejo de Ministros es una posición de equilibrio entre los objetivos económicos y los objetivos medioambientales de la PAC. Pues bien, también se discutieron más cosas que tenían que ver con los aspectos medioambientales de la PAC y que quizás fueron los principales obstáculos para alcanzar el acuerdo. Por ejemplo, la superficie que se tenía que dedicar dentro de la superficie agrícola de cada explotación a lo que llamamos la superficie con fines no productivos o superficie de interés ecológico, que bueno, pues que finalmente pues se quedó también en un porcentaje similar al que hay ahora del 5%. Eso en el nivel del Consejo. En el nivel del Parlamento siempre se ha querido ser más ambicioso y lo que tenemos que buscar es la posición de acuerdo entre Parlamento Europeo y Consejo, si bien es cierto en que nosotros defendemos que la posición cercana al equilibrio tiene que estar más cerca del 20%, luego lo vamos a ver, porque lógicamente esa es la manera que tenemos de garantizar que la posición final es una posición de equilibrio entre el apoyo a la renta y el apoyo a las medidas de carácter climático o medioambiental.
Lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Seguimos con el transcurso del debate. La posición del Ministerio de Agricultura, que es conocida, la fijamos en el año 2018. Es en noviembre de 2018 que se presentó al Consejo de Ministros. En la conferencia sectorial del mes de febrero fue cuando las consejeras y los consejeros, en la conferencia presidida por el ministro de Agricultura, Luis Plana, decidió que España comenzara a elaborar el Plan Estratégico Nacional. Para entonces pensábamos que el periodo de transición iba a ser de solo un año. Ahora ya sabemos que va a ser de 2 años, es decir, que la PAC no va a entrar en vigor en el año 2022, sino en el año 2023. Desde entonces, desde febrero del año 2019, luego lo vamos a ver con más detalle, estamos haciendo lo que llamamos el análisis de las necesidades, que es decir, para cada uno de los objetivos que hemos visto antes, estamos viendo cuáles son las necesidades de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, de nuestro medio rural, del sector agroalimentario en su conjunto. De manera que una vez que tengamos identificadas las necesidades y priorizadas, demos respuesta a esas necesidades a través de intervenciones o medidas concretas. En la conferencia sectorial de julio de 2020, básicamente justo unos días después del Consejo Europeo en el que se alcanzó el acuerdo sobre el marco financiero plurianual y el plan de recuperación, tuvo lugar la primera conferencia sectorial de orientación política, también presidida por el ministro Luis Planas y con la presencia de los consejeros y consejeras de Agricultura, en donde se empezaron a debatir los aspectos más importantes de la reforma de la PAC que vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar con la siguiente diapositiva, con la figura que da, o las figuras que dan lugar a la puerta de entrada a los pagos directos de la PAC. La primera de ellas es la figura del agricultor genuino. El agricultor genuino, que es una definición voluntaria, pero que por decirlo de alguna manera, es la continuidad del agricultor activo que aplicamos actualmente en la presente PAC, es definir quiénes son los principales destinatarios de la política agrícola común. Y eso tiene que ver un poco un poquito por la tipología de beneficiarios o de agricultores que tenemos en España. Para nosotros el agricultor genuino, pues eso es un poquito representa pues el centro de lo que es los pagos directos, o el centro de lo que representa la política agrícola común, y se defina, o lo vamos a definir, tal y como se debatió en la conferencia sectorial del mes de julio, teniendo en cuenta el ratio que representan los ingresos agrarios sobre los ingresos totales. Ese ratio que se estuvo debatiendo en esa conferencia sectorial se establecerá en una horquilla de entre el 20 y el 30%. Y luego también se establecerá que para los que no cumplan esta figura del agricultor genuino, pero reciban importes de ayuda muy pequeños, para estos, lógicamente, en el caso de que no cumplan con los requisitos de agricultor genuino, podrían seguir cobrando las ayudas de la PAC siempre y cuando el importe que reciban esté por debajo de un determinado umbral. Con esto, lo que se trata es de recoger, de tener en cuenta el altísimo grado de pluriactividad que tenemos en muchas zonas de España, en donde lo que tenemos son muchos pequeños perceptores, y aquí intento ser muy cuidadoso con el lenguaje, porque la gran mayoría de ellos, por el nivel de ayuda que reciben y por el nivel de actividad económica agraria que tienen, la mayor parte de los ingresos que tienen proceden de otro tipo de actividad. Pero no por ello deja de ser importante que les apoyemos, pero lógicamente en el montante que representa la actividad que desempeñan. Con eso, por decirlo de alguna manera, tenemos en cuenta a lo que es la clase media de la agricultura, que va a ser un poco la figura del agricultor genuino, y a esos pequeños perceptores que representan la pluriactividad en la agricultura. Y, por tanto, con eso quedamos definidos quiénes son los destinatarios de esta política, para que luego, a la hora de diseñar las intervenciones, lo tengamos en cuenta. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver la parte, quizás, la intervención o la medida más importante que tenemos dentro del primer pilar de la PAC, que es la ayuda básica a la renta. Es importante tener en cuenta que esta es una ayuda, como su propio nombre indica, es un complemento, es una ayuda para darle una renta básica a cada agricultor, de manera que seamos capaces de que tenga una especie de seguro de ingresos garantizado durante los próximos 7 años. Nuestra posición, y esto tiene mucho que ver con el 20% de los ecoesquemas que hablábamos anteriormente, nuestra posición ha sido del Ministerio de Agricultura que la ayuda básica a la renta representa al menos el 60% de los pagos directos, porque creemos que con ello
seremos capaces de que, junto con los ecoesquemas, los agricultores sean capaces de mantener un nivel de ingresos similar al que mantienen hasta ahora. El importe de esta ayuda básica a la renta, como sucede hasta ahora, continuará estando diferenciado por regiones. Es decir, que tendremos un sistema de regionalización basado en unos criterios semejantes a los que tenemos hasta ahora, pero de una forma mucho más simplificada. Es decir, con menos regiones de las que tenemos ahora, porque tenemos del orden de 52 regiones y eso, por decirlo de alguna manera, no tiene comparación con ningún otro Estado miembro el número tan elevado de regiones que tenemos y la complejidad que eso pues, acarrea para todo lo que es la comprensión del sistema que tenemos en su conjunto. Además, es muy importante tener en cuenta que tenemos que plantearnos, basarnos en el principio de que, tal y como estableció el Ministerio en la posición de noviembre del año 2018, en que dos agricultores que se encuentren en semejantes circunstancias tienen que cobrar el mismo importe de ayuda por hectárea. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque lo he querido ilustrar con una ilustración muy básica. El hecho de que un agricultor tenga una mochila histórica y que otro agricultor no lo tenga y los dos estén exactamente en las mismas circunstancias, no justifica que sigan cobrando importes de ayuda diferentes. Para que nos hagamos una idea, muchos de los importes por hectárea que se reciben ahora mismo en España están justificados por los sistemas que se desacoplaron a principios de la primera década de este siglo, es decir, hace más incluso de 15 años. Por tanto, una vez pasado tanto tiempo, no queda justificado que se siga manteniendo esa diferenciación en los importes de ayuda para los agricultores y ganaderos que están en circunstancias semejantes. Esto es importante tenerlo en cuenta, pero también es importante tener en cuenta que todo este proceso de armonización de importes por hectárea, lógicamente dentro de cada una de las regiones que se establezca, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Pasamos a la siguiente diapositiva. Lo tenemos que hacer de una manera progresiva, es decir, todos somos conscientes de la situación de la que partimos y, lógicamente, tanto aquel agricultor que esté en una situación de encontrarse por encima de la media de la región, aquel que se encuentre por debajo de la media de la región, evolucione hacia el importe medio que se establezca de una manera progresiva, de manera que el cambio de modelo no signifique para nadie ni poner en peligro la viabilidad de su explotación, ni al contrario, pues verse con un incremento de los ingresos desproporcionado. Lo que queremos es que todo lo que es el planteamiento de esta política agrícola común se haga de manera progresiva, de manera evolutiva, en donde todo el mundo sepa cómo va a evolucionar el sistema y de manera que a nadie le pille desprevenido. Quiero aquí hacer mucho hincapié en que la convergencia de la que estamos hablando y que pongo ahí en esta ilustración empezó en el año 2015, es decir, la convergencia no es algo nuevo, es decir, la convergencia todos sabíamos que nuestros derechos o nuestros importes de ayuda por hectárea estaban sujetos a convergencia. Lo que hacemos es proseguir este proceso de convergencia de manera que al final en cada una de las regiones los agricultores cobren el mismo importe de ayuda. Yo sé que esto es una cuestión bastante polémica en algunas zonas porque hay agricultores que sobre todo los que están por encima de la media, pues sienten que se les van a reducir sus ayudas en beneficio de otros agricultores que a lo mejor ellos perciben como que están en otra comunidad autónoma o que están muy lejos de ellos. En la mayoría de los casos, ese agricultor que recibe menos ayuda que él puede ser su vecino, puede ser su agricultor que está muy cerca de su entorno. Por tanto, no pensemos que esto es unos trasvases de ayudas entre territorios lejanos, sino que esto lo que estamos haciendo es igualar situaciones entre agricultores que están en las mismas circunstancias. O dicho de otra manera, no hay un criterio que nos permita justificar que dos agricultores que están desempeñando la misma actividad en las mismas condiciones reciban importes de ayuda diferentes. Lo que sí que tenemos claro es que cualquier cambio lo tenemos que hacer de manera progresiva para que todo el mundo tenga la posibilidad de irse adaptando. Además, queremos evolucionar, luego lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle, queremos evolucionar hacia un sistema sin derechos, es decir, sin derechos individuales. ¿Por qué? Porque pensamos que las ayudas se pueden gestionar de la misma manera con y sin derechos, lógicamente teniendo muy en cuenta que el acceso a las ayudas no va a ser una cosa que cualquiera pueda poner cualquier superficie dentro del sistema de ayudas. Eso se va a controlar muy bien, de manera que solamente aquellas superficies que se dedican a la agricultura o a la ganadería puedan finalmente cobrar ayudas de la política agrícola común. Por tanto, también en eso, por decirlo de alguna manera, vamos a ser muy cuidadosos para que no haya
ese efecto de entrada de superficie de una manera irregular o de una manera desproporcional en el sistema. También en eso, lógicamente, en nuestra responsabilidad está ser cuidadoso. Yo sé que esto es uno de los aspectos más controvertidos quizá del reglamento, del Real Decreto de Transición que estamos ahora tramitando y al que hacía referencia Antonio al principio, en donde hemos proseguido la convergencia en el año 21 y en el año 22. Hay que tener en cuenta que en el año 19 hicimos el último paso de convergencia, en el año 20 hemos estado un poco estacionarios y hemos seguido con el proceso de convergencia en el año 21 y 22 y depende del acuerdo al que se alcance en conferencia sectorial, pues esa convergencia pues la finalizará o bien a mediados o bien a finales de este periodo que comprende desde el 23 al 27. Por tanto, yo creo que esto es una forma, la convergencia es algo que empezamos en el año 2015, todos sabemos que estaba ahí y que, lógicamente, en algún momento tenemos que fijar el objetivo de llegada de esa convergencia, lógicamente, dando el tiempo necesario para que todo el mundo se pueda hacer a la idea y se pueda ir adaptando a la nueva situación. El siguiente elemento es, que le vamos a ver en la siguiente diapositiva, es el que tiene que ver con la degresividad y la limitación del pago. Hemos visto cómo en el acuerdo del mes de julio del jefe de Estado y de Gobierno, ahí es donde se estableció la limitación del pago o capping a partir de 100.000 euros de manera voluntaria para la ayuda básica a la renta. En el documento de noviembre del año 2018 del Ministerio de Agricultura ya venía que íbamos a aplicar la reducción progresiva a partir de 60.000 euros, que ahí vienen los porcentajes en la diapositiva, para las cantidades cobradas entre 60.000 y 100.000 euros por tramos, se van aplicando esas reducciones, y luego la limitación del pago o capping a partir de las cantidades cobradas desde 100.000 euros. Aquí quiero hacer varios comentarios. Primero, uno que viene en la diapositiva puesto, a partir de 100.000 euros tenemos 2.115 perceptores en España, de los cuales la cantidad que cobran por encima de 100.000 euros son 360 millones de euros. Se podrán aplicar descuentos a la hora de hacer el capping en función de la mano de obra empleada. Esto es una de las cosas que tenemos también que definir a nivel de comunidades autónomas, cómo descontamos esa mano de obra, por ejemplo, teniendo en cuenta pues, la mano de obra directamente vinculada con la explotación, el empleo de empresas de servicios o, por ejemplo, teniendo en cuenta también el caso de las entidades asociativas. Y luego, esto es un aspecto que también quiero poner de manifiesto porque durante ese proceso de análisis de las necesidades vinculadas al plan estratégico que iniciamos en febrero del año 2019, una de las conclusiones a las que llegamos, y de hecho tenemos los datos publicados en la página web del Ministerio de Agricultura, es que a medida que se incrementa la dimensión económica de las explotaciones, aumenta también la rentabilidad. Por tanto, tenemos razones objetivas para defender que se aplique un descuento de las ayudas a medida que se incrementa la dimensión económica de las explotaciones. Por tanto, ahí vimos cómo, tanto desde el punto de vista sectorial como desde el punto de vista de las comunidades autónomas, se daba la correlación entre dimensión económica y rentabilidad de las explotaciones. Pasando a la siguiente diapositiva, vamos a ver un poquito cuál es el esquema un poco simplificado de lo que serían las nuevas ayudas de la PAC para que lo entendamos mejor para la descripción que viene luego después. En la parte de la izquierda aparece el desglose de los componentes de las ayudas que viene recogido en el documento de noviembre de 2018 que presentó el Ministerio de Agricultura al Consejo de Ministros, en donde ya proponíamos una ayuda básica a la renta de al menos el 60% hasta el 70% del presupuesto de los pagos directos. Los ecoesquemas valorábamos una horquilla entre el 13 y el 23% y las intervenciones sectoriales junto con la ayuda asociada a un 15%. A la derecha vemos cómo ha quedado, de una manera también esquemática, cómo ha quedado tras el acuerdo del Consejo de Ministros de Agricultura, no del Parlamento Europeo, sino de Ministros de Agricultura de octubre de 2020. Empiezo por la parte que es la que nos determina todo lo demás, que son los ecoesquemas. En el acuerdo, como he explicado antes, el acuerdo estableció que teníamos que dedicar al menos el 20% de los pagos del primer pilar a los ecoesquemas. Este 20% es imprescindible para luego poder alcanzar el 40% de gasto climático y medioambiental de la PAC que se acordó en julio por parte de los jefes de Estado y de Gobierno. Pues bien, este 20%, el acuerdo al que llegamos es que se aplicaría a partir del año 2025. Eso no quiere decir que en el año 23 y en el año 24 no vayamos a tener ecoesquemas. Sí que los vamos a tener. Lo que sí que es cierto
es que en los años 23 y 24, si no gastamos todo el dinero que tenemos previsto para los ecoesquemas, lo podemos destinar a la ayuda básica a la renta. De esa manera podemos hacer lo que llamamos el aprendizaje, es decir, que si vemos que en el diseño de algún ecoesquema, pues, por ejemplo, no tenemos suficiente demanda, tenemos tiempo para ir ajustándolo o tenemos tiempo para ir cambiándolo de manera que cuando llegue el año 2025 sí que seamos capaces de alcanzar ese 20% y no dejemos dinero sin emplear dentro del primer pilar de la PAC. Pues bien, a partir del año 2025, eso sería un poco lo que llamamos la velocidad de crucero de la política agrícola común, tal y como se hubiera acordado a nivel de Consejo de Ministros. Me voy a la parte de arriba, que es donde pone el 18%. Estos son lo que llamamos las intervenciones sectoriales y la ayuda asociada. En realidad está descompuesto porque finalmente el porcentaje que podemos dedicar a ayuda asociada se ha establecido en un 13%. Podemos llegar hasta el 15% si lo hacemos con cultivos proteicos y además podemos sumar un 3% adicional para lo que llamamos los programas sectoriales. Aquí, si alguien recuerda la hoja de ruta del sector del aceite de oliva, cuando la presentó el ministro a principios de este año, una de las propuestas que hacía el ministro para apoyar al sector del aceite de oliva es crear un programa sectorial para el sector del olivar, para el sector del aceite de oliva. Ese programa sectorial formaría parte de ese 3% que hablaba anteriormente. ¿Con ello qué conseguimos? Que tenemos la posibilidad de, en función de los sectores que acordemos entre todos, que deben recibir un apoyo vinculado a la producción, pues porque tengan dificultades económicas concretas, porque socioeconómicamente sean más importantes, les demos una ayuda vinculada a ese propio sector y podemos llegar hasta el 13% o hasta el 15% si el 2% adicional son ayudas asociadas. No tenemos por qué agotar la cantidad, pero sí que es cierto que tenemos un espacio, un margen bastante amplio, más amplio que el que tenemos ahora para dar ayudas vinculadas a la producción. Ahora, para hacernos una idea, estamos aproximadamente en el 12% y ahora vamos a poder llegar al 15%. Además, también podemos destinar ese 3% adicional a los programas sectoriales. Uno de ellos lo va a proponer el propio Ministerio de Agricultura, que va a ser para el sector del olivar. Yo creo que esto puede ser importante porque estos programas van a ser parecidos a los que ahora se aplican para el sector de las frutas y hortalizas a través de organizaciones de productores y eso nos va a permitir hacer acciones o poner en marcha medidas que le pueden dar más valor al producto, que eso sería lo deseable para estos sectores y que nos ayude a comercializar mejor sus producciones. Por tanto, esto nos da una idea de cómo van a ser esas medidas en el primer pilar y de cómo se van a distribuir y de cómo van a evolucionar. Por tanto, aquí vemos un poco también en el año 23 y en el año 24 este sentido evolutivo que le queremos dar también a las medidas de la política agrícola común. Vamos ahora a ver más específicamente todo lo que tiene que ver con los ecoesquemas. Pasamos a la diapositiva siguiente y aquí vemos que ese 20% de ecoesquemas de pagos directos del primer pilar significa aproximadamente un gasto de 1.000 millones de euros. Quiere decir que desde el punto de vista de lo que llamamos la ambición climática de la PAC va a ser un paso muy importante. Pensemos que ahora aproximadamente entre las medidas agroambientales y climáticas del segundo pilar vienen a suponer aproximadamente al año 250 millones de euros, con lo cual el salto cualitativo y cuantitativo va a ser muy importante. Para el diseño de estos ecoesquemas, las recomendaciones de la estrategia de la granja a la mesa son muy importantes y debemos tenerla presente. No necesariamente específicamente la cifra o el objetivo que se nos establece en la estrategia de la granja a la mesa, pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es la dirección que nos marcan. Es decir, tenemos que tener en cuenta qué medidas tenemos que tomar, tenemos que poner en marcha en los ámbitos que aparecen en la diapositiva, en materia de aire o de clima, de agua, de suelo, de biodiversidad y de paisaje. Por decirlo de alguna manera, estos son los ámbitos a los cuales tenemos que dar una respuesta de forma de un ecoesquema. Por ejemplo, en materia de calidad del aire, las emisiones de gases de efecto invernadero, existe en España el Plan Integrado de Energía y Clima, en donde nos hemos propuesto ya como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al año 2005 en agricultura un 18%. O, por ejemplo, es verdad que en agricultura tenemos un problema en relación con las emisiones de amoníaco, porque el 97% de las emisiones de amoníaco tienen su origen en el sector agrícola o ganadero y ahora mismo estamos por encima del techo que tenemos asignado como Estado miembro de emisiones de amoníaco. Por tanto, las medidas que propongamos como ecoesquema tienen que haber medidas que redunden en la reducción de esos gases de efecto invernadero o de emisión de amoníaco.
En agua, por ejemplo, tenemos recomendaciones en relación con la escasez de agua, es decir, tenemos problemas en determinados lugares en donde el recurso agua pues tenemos una intensidad de uso que lógicamente nos hace que tenemos que tener en cuenta ese factor de escasez, pero también tenemos que tener en cuenta el factor de calidad. Y ese factor de calidad tiene que ver, por ejemplo, con las zonas vulnerables de nitratos y la presencia de nitratos en las aguas, o, por ejemplo, con el exceso de fertilización nitrogenada o de fósforo que en la aplicación de fertilizantes. Pues eso también tiene que ver con la calidad del agua y, por tanto, eso va a dar lugar a medidas que aproximen, a medidas que hagan frente a esa problemática. En el suelo, pues nos pasa otro tanto lo mismo. España es uno de los países que tiene mayor cantidad de superficie con alto riesgo de desertificación. Entonces, tenemos, para que nos hagamos una idea, los suelos agrícolas españoles perdemos aproximadamente 3,9 toneladas por hectárea y año. Entonces, también tenemos un problema de pérdida de fertilidad. Luego, además, por nuestro clima, tenemos uno de los suelos con el contenido en materia orgánica más bajo y, por tanto, también tenemos que afrontar mediante algún ecoesquema medidas que tengan que ver con la conservación del suelo. En biodiversidad nos pasa tanto lo mismo, tenemos indicadores, toda esta información que estoy dando no forma parte de lo que llamamos los indicadores de contexto, son públicos estos datos de, por ejemplo, en este caso de la biodiversidad, el indicador de la presencia de aves silvestres en las zonas agrarias o, por ejemplo, también en temas de la presencia de elementos de paisaje. Entonces, todos estos elementos son los que tenemos que combinar para ser capaces de diseñar esos ecoesquemas. En base a esto, hemos hecho una propuesta inicial de ecoesquemas, que son las que aparecen en la siguiente diapositiva, que no es más que una tipología de ecoesquemas propuesto por el Ministerio. Lo vemos en la siguiente diapositiva, si pasamos. Entonces, esa propuesta de ecoesquemas, que repito y hago énfasis en el que se trata de propuestas, porque las estamos ahora mismo presentando a las comunidades autónomas, estamos presentando el detalle de esas propuestas y, por tanto, todavía queda mucho tiempo por debate hasta que finalmente tengamos las propuestas finales, pero es donde, mediante prácticas agrícolas y ganaderas, pretendemos dar respuesta a esas necesidades que hemos identificado en la elaboración del plan estratégico y que tienen que ver con los ámbitos que antes hemos visto de suelo, agua, clima, biodiversidad y paisaje. Entonces, por ejemplo, las que tienen que ver con el pastoreo, con el mantenimiento de pastos ganaderos extensivos, o la implantación de cubiertas vegetales, o, por ejemplo, el enterramiento de restos de poda, o, por ejemplo, la fertilización eficiente, van todos en la línea de dar respuesta a esos ámbitos en los que tenemos identificados problemas, en este caso, de carácter medioambiental. Ahora vamos a pasar a la parte ya, digamos, que tiene que ver con la parte social y del desarrollo rural de la política agrícola común, que la ha puesto bajo el título de el acceso a la actividad y la transformación digital. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí es donde tratamos, y de hecho hemos hecho bastantes debates durante estos meses, sobre las barreras de entrada de los jóvenes agricultores a la actividad agraria, en donde, por ejemplo, pues hemos identificado como el acceso a la tierra, el acceso a la financiación, el acceso a la formación, que, por ejemplo, muchos de los problemas que tenemos en España es que la formación que tienen muchos agricultores es la que han, por decirlo de alguna manera, heredado de generación en generación, y eso en los tiempos que vivimos ya no es suficiente. O, por ejemplo, el acceso a los derechos de ayuda, o, por ejemplo, la propia carga burocrática que tiene las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores, porque muchas veces, yo quizás lo he repetido muchas veces este ejemplo, de que cuando un agricultor se quiere acoger una ayuda a la primera instalación, resulta que cuando quiere hacerlo le dicen que la convocatoria sale dentro de 4 meses, luego no son 4 sino que son 6 y luego realmente el expediente le cobra un año después. Tenemos que acabar con esa dificultad que supone para muchos agricultores jóvenes tomar esa primera decisión y lo tenemos que hacer a través de ese plan estratégico, en este caso a través de las intervenciones que pongan en marcha las comunidades autónomas, porque esta parte es la que las comunidades autónomas tienen un papel más importante. Luego también el enfoque de género, que es muy importante porque tenemos un sector agrario, un medio rural muy masculinizado, en donde tenemos que poner las cosas más fáciles para que sea más atractivo para la mujer, no solamente como jefa de explotación, es decir, como titular de una explotación agrícola ganadera, sino también como titular, por ejemplo, de una pyme agroalimentaria o, por ejemplo, para que también dentro de lo que es la comunidad rural, dentro de lo que son las organizaciones rurales, también tenga más presencia la mujer en todo el entorno del medio rural. Y luego en este ámbito también está la parte de la transformación digital.
Veréis que en todo esto tenemos como dos palancas, la transformación ambiental y la transformación digital. La transformación digital es imprescindible para que seamos capaces de poner muchos de esos ecosistemas de los que estamos hablando. Por eso, desde el Ministerio de Agricultura vamos a incrementar la financiación de la digitalización en el siguiente periodo y, desde luego, vamos a hacer esfuerzo para que también en la formación hagamos una formación más coordinada, una formación que seamos capaces de hacer llegar los frutos de la innovación a los agricultores y a los ganaderos, al medio rural, para que seamos capaces de dar el salto de la transformación digital, porque muchas veces muchos de los objetivos que estamos persiguiendo lo vamos a alcanzar, pues, por ejemplo, con nueva tecnología, con agricultura de precisión o con el uso de tecnologías de la información que nos va a permitir tomar decisiones en agricultura o en ganadería que con las que conseguir, por ejemplo, por la reducción del uso de productos fitosanitarios o, por ejemplo, hacer una fertilización más eficiente o, por ejemplo, manejar pues, cultivos con cubiertas vegetales que en lo que a lo mejor, pues bueno, pues eso no siempre, esos manejos son... hace falta dar formación para que el agricultor sea capaz de dar ese cambio y sea capaz de hacer esas nuevas prácticas agrícolas y ganaderas que vamos persiguiendo. Y luego, una cuestión final en la que quería hacer también hincapié es que vamos hacia una nueva PAC en donde la gestión administrativa de la PAC la queremos sustituir totalmente por la gestión orientada a la explotación. Es decir, estamos ya diseñando lo que será la PAC a partir del año 2023 y lo que queremos es que el agricultor o el ganadero se centre en gestionar su explotación, de manera que le proporcionemos las herramientas para centrarse en cómo gestionar mejor su explotación desde el punto de vista económico y desde el punto de vista medioambiental para obtener más rendimiento económico. De manera que la parte burocrática, a través del uso de las nuevas tecnologías, seamos capaces de reducirla y seamos capaces de leer lo que está haciendo en su explotación y, en base a esa lectura, pagarle las ayudas de la PAC. Esto sería como una especie de ayuda de la PAC sin necesidad de hacer una solicitud formal de ayuda, sino que solamente con la gestión de los cuadernos electrónicos de explotación seamos capaces, y junto con las imágenes de satélite, hacer la lectura de cuáles son los datos económicos de la explotación y con eso los datos también de manejo y con eso ser capaces de gestionar y de pagar las ayudas, reduciendo las cargas administrativas para el agricultor y el ganadero y para que se pueda él dedicar a lo que es su objetivo, que es gestionar su explotación agrícola o su explotación ganadera. Voy a terminar con un pequeño calendario, con un pequeño cronograma que aparece en la última diapositiva. Entonces, con faltaba la parte de los aspectos regulatorios. Esto es para comentar que muchas veces cuando hablamos del plan estratégico de la PAC, muchas veces nos centramos solamente en la parte que tiene que ver con las ayudas, con los incentivos. Pero es verdad que también esta nueva PAC va a haber muchos aspectos regulatorios. Es decir, vamos a tener que cambiar la normativa de determinadas cosas para ser capaces de aplicar el plan estratégico. Por ejemplo, una de ellas es la que tiene que ver con la mejora de la posición del agricultor a lo largo de la cadena, que es mediante la revisión de la ley de la cadena que la estamos tramitando ahora. Otra, por ejemplo, es la reducción del desperdicio alimentario, que es una ley que el ministro de Agricultura ha anunciado para el año que viene. O, por ejemplo, cuando revisemos la normativa, que la estamos revisando en materia de fertilización, que se está tramitando ahora. O como vamos a revisar la normativa en materia de uso sostenible de productos fitosanitarios, o como, por ejemplo, estamos revisando todas las ordenaciones ganaderas. Todo va en la misma dirección, en la dirección del cumplimiento de los objetivos que hemos visto al principio. Y todo forma parte de este plan estratégico. Algunas medidas son incentivadoras, que son las ayudas que normalmente nos centramos mucho en ellas, pero otras son de carácter regulatorio. Y todo esto lo que va a dar lugar es a una revisión de todo el ordenamiento de nuestro sistema agroalimentario, probablemente la más profunda que hayamos tenido en décadas, pero también porque nuestra vocación es que dure una década por lo menos. Por tanto, ese es el empeño en el que estamos todos ahora, en donde empezamos ahora la etapa más intensa y ahora sí, ahora es cuando pasamos al cronograma y lo vamos a poder ver. Ahora nos encontramos en el mes de octubre, en el mes de noviembre, con los acuerdos del Consejo de Ministros recién alcanzados en octubre. Si vemos en la parte de abajo, durante el año 2019 y buena parte del año 2020, hemos estado haciendo el análisis de las necesidades. Si alguien entra en la página web del Ministerio de Agricultura, podrá ver una cantidad de información tremendamente voluminosa y además detallada de cada uno de los objetivos, de cada uno de los 9+1 objetivos que hemos estado hablando antes, con cuantificaciones, con datos, con análisis, y es en base a toda esa información, en base a la cual vamos a hacer lo que llamamos el diseño de las intervenciones, que es el diseño de las medidas, que es en lo que vamos a ponernos, estamos ya haciéndolo, de hecho, las propuestas de ecosistemas que ya hemos empezado a circular a las comunidades autónomas
forman parte de ese diseño de las intervenciones, en un proceso que se va a alargar durante buena parte del año 2021, con la idea de que aproximadamente vamos a tener una conferencia sectorial de orientación política el 10 de diciembre, es decir, a principios del mes que viene, en donde consejeras y consejeros de Agricultura pues, van a volver otra vez a darnos cuál es su orientación política para el diseño de las intervenciones, de manera que tengamos una conferencia sectorial final en primavera. Con eso podremos terminar ya lo que es el diseño de las intervenciones y presentar un primer borrador de plan estratégico a la Comisión antes de verano. Cuando pongo hoy verano quiere decir que antes de irnos de vacaciones de verano. De manera que en otoño del año 2021 seamos capaces de presentar formalmente ya el plan estratégico de la PAC para que la Comisión Europea nos lo apruebe a principios del año 2022. Hay que tener en cuenta que con la Comisión Europea estamos hablando constantemente. De hecho, esta mañana hemos tenido una reunión y todas las semanas, es raro la semana que no hablamos con la Comisión Europea. Con lo cual, cuando presentemos el plan formal a la Comisión Europea, ellos lo conocen desde el mismo 2019 que empezamos a elaborarlo, ellos están al corriente de todo el trabajo que estamos haciendo. Por tanto, cuando les llegue nuestro borrador final, desde luego van a tener prácticamente ya la respuesta que nos van a dar y, por tanto, pensamos que el proceso de elaboración pues puede ser un proceso de elaboración, un proceso de aprobación relativamente sencillo, sencillamente porque la Comisión Europea habrá estado participando en todo el proceso. Por tanto, vamos a tener todo el año 2022 para hacer toda la divulgación, todos los desarrollos técnicos y todos los desarrollos legislativos que necesitemos para poner en marcha la nueva PAC. De manera que cuando en el año 2023, a principios de año, se abra por primera vez la posibilidad de presentar o de poner en marcha las primeras ayudas de la PAC, todos los agricultores, todos los ganaderos, todo el sector agroalimentario, todo el medio rural haya tenido tiempo más que suficiente para familiarizarse con las nuevas reglas de esta política agrícola común, con cómo va a ir evolucionando hasta el año 2027 y cómo tiene que ir adaptándose progresivamente a los cambios que puedan venir, de manera que a nadie le pille por sorpresa, que todo el mundo se puede ir adaptando y de manera que al final todo el mundo pueda tener un horizonte de estabilidad, que es el que hay, porque tenemos la financiación, vamos a tener el marco legal y, por tanto, van a poder adoptar las medidas dentro de sus explotaciones agrícolas y ganaderas, pues digamos, con la seguridad de que el marco legal va a ser estable durante un periodo de tiempo muy largo y, además, con una financiación asegurada. Espero que con esto yo creo que nos hayamos podido hacer una idea de cómo está el entorno general. Estamos en una etapa muy importante, porque ahora es quizá donde empecemos con más intensidad a poner detalle a las cosas y, por tanto, seguramente que durante estas semanas y estos meses, pues a través de jornadas como estas o de otras, pues vamos a ir profundizando ya en estos detalles que vamos a ir dando poco a poco a todo lo que es el sector en general para que se vaya familiarizando con esta nueva política agrícola común. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias a Agrobank, un placer y, bueno, a vuestra disposición para responder a las preguntas. Fernando, muchas gracias a ti. La verdad que nos tienes acostumbrados a que estas jornadas sean súper didácticas. Ya cuando vimos la presentación, te lo agradecimos enormemente por lo que has bajado al terreno, las dudas que, bueno, estamos en un momento, como tú bien dices, que todavía queda un poquito de negociación, te queda un poquito de puntos que aclarar, por lo cual lo que nos queda es estar muy pendiente y muy al tanto de lo que nos viene. Felicitar al equipo de Agrobank que está cogiendo todas las preguntas, me las están mandando, ordenando y demás, tengo aquí un lío, pero sí me gustaría, las hemos ordenado un poquito por el orden cronológico, por la importancia que tienen, digamos, en el corto plazo o no corto plazo, pero sí es verdad que te lo tenemos que preguntar. Las noticias que llegan de la Unión Europea con ese posible bloqueo de determinados países como Hungría, Polonia o Eslovenia, digamos, que ese bloqueo al marco financiero plurianual y que también afectaría, entendemos, a los fondos europeos de recuperación, los Next Generation. ¿En qué escenario nos encontraríamos si es con este bloqueo? Porque, bueno, acabas de darnos la primicia de que el ministro va a presentar el día 2 de diciembre estos fondos. ¿Cómo veis esta situación? La verdad que nos preocupa.
Vamos a ver, yo, tú lo sabes bien, Antonio, en el ámbito comunitario, en los foros comunitarios, siempre estamos muy acostumbrados de trabajar al filo. Si nos damos cuenta, ahora mismo se está negociando el Brexit y quedan 5 semanas para el 31 de diciembre y todavía no sabemos si hay acuerdo del Brexit. Son tantas veces en las que hemos estado a este borde del precipicio en distintas negociaciones de la política agrícola común que yo confío en el que esta vez también seamos capaces de encontrar la solución. Yo, desde luego, no soy conocedor del fondo de la materia, es decir, porque esto tiene que ver con la aplicación del Estado de Derecho y son cuestiones que van mucho más allá del ámbito agroalimentario. Pero yo confío en que el acuerdo de julio es tan importante para todos los europeos, para nosotros, para España, no solamente por el marco financiero plurianual, que es muy importante, pero también por el plan de recuperación, que yo creo que de alguna manera se tiene que encontrar una solución y que estos países que no quieren aplicar o que no quieren ver condicionados sus ayudas a la aplicación del Estado de Derecho en su territorio, pues yo creo que tienen que valorar que el ser europeo tiene deberes y tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Entre los derechos está el recibir la asistencia comunitaria, la ayuda comunitaria, pero las obligaciones es que cuando uno es miembro de un club, es miembro de un club con todas sus reglas. Sí, muchas gracias, Fernando. Otro tema, y insisto un poco con lo práctico que somos en esta jornada global. Tenemos la campaña 2021, la tenemos aquí. Es un tema que ya nuestra siembra de invierno se van a refrendar en una ayuda a PAC 2021. A ver, como técnicos y para intentar ayudar y aclarar a las explotaciones agrarias, los derechos de pago básico van a seguir vivos durante este 2021-2022. Has hablado de una convergencia en el periodo 21-27, pero con unos derechos de pago básico que hoy están vivos. Cuando, hombre, entiendo que esto es difícil, ¿no?, establecer una fecha, pero es verdad que nos preguntan por compras y ventas de derechos. Las compras y la venta de derechos de pago básico, como es un activo que está vivo, lo que no sabemos es exactamente cuál es el importe. De alguna forma vamos a tener con tiempo suficiente, entiendo que sí, pero ¿cuándo vamos a poder tener el importe de esos nuevos derechos una vez que se acomoden al nuevo presupuesto? Y sobre todo el tema de las convergencias. Nos preocupa que esa convergencia pueda ser a lo mejor distinta de la que teníamos en este periodo anterior y que pueda influir muy positivo o negativo, o sea, pero tener una realidad de esto. Vamos a ver, si veis el calendario que había en la última diapositiva, el acuerdo político de primavera que se alcance para la PAC y luego la presentación del primer borrador informal del plan estratégico de la PAC antes de verano del año que viene, ahí entonces quedarán claras las reglas desde el año, para entonces era 21, hasta el año 2027. Es decir, ahí tendremos perfectamente claro cuáles van a ser esas reglas. Fíjate que incluso, con un poquito de suerte, depende de cómo ajustemos el calendario, algunas cosas entrarán dentro incluso del periodo de solicitud del año 2021, que sé que tú eres muy fino y estarás buscando esa fecha. Bueno, tú y muchos de los que estáis oyendo. Entonces, depende de cómo ajustemos eso, incluso ya podrás hacer algún ajuste en las solicitudes de ayuda del año 2021. Pero fijaros, ya en 2021 dejaremos claro cuál será todo el panorama para los próximos 7 años. Por tanto, yo creo que vamos a tener un horizonte de estabilidad lo suficientemente largo para que la gente tome decisiones en función de cómo sea. Es verdad que tenemos que decidir si efectivamente los derechos los llevaremos hasta el año 25, hasta el año 26, hasta el año 27. Desde mi punto de vista, tenemos que dar la suficiente transitoriedad que nos pida el sector y las comunidades autónomas para que sea lo más suave posible para los agricultores. Pero yo creo que van a tener suficiente perspectiva en suficiente tiempo para tomar decisiones. Muchas gracias. Pues me has contestado la tercera pregunta, que iba ya directamente a los derechos a la nueva ayuda a pago básico, donde la mayor de las preocupaciones que nos están trasladando nuestros clientes va un poco ligado al tema de la desaparición y apertura de un nuevo modelo donde podemos entender, por lo que has explicado y por lo que vamos leyendo, que es un sistema casi de tasa plana por regiones.
Vamos a ver, yo sé que muchos cuando decís lo de la tasa plana lo decís con una connotación, es decir, nosotros lo que queremos es que haya regiones, porque eso lógicamente va dentro de la propuesta del Ministerio de Agricultura, menos de las que hay ahora, porque ahora si hacemos una comparación con cualquier otro Estado miembro, no hay comparación que valga, es decir, tenemos 52 regiones cuando muchos Estados miembros, incluso de más tamaño que España, tienen una. Entonces, desde luego no pretendemos llegar a una, o sea, tampoco nos alarmemos. Es decir, queremos hacer un número más reducido de regiones y en función de eso, que cada agricultor dentro de una región cobre lo mismo. La pregunta la tenéis que hacer al revés, porque siempre me hacéis la pregunta de la manera que no es. ¿Por qué razón dos agricultores que están en una misma región, que pueden ser incluso vecinos, dime por qué razón tienen que cobrar un importe de ayuda diferente? Que pueden ser vecinos, ¿eh? No digo porque es que muchas veces me dicen, no, es que ¿por qué va a cobrar lo mismo que yo uno que está donde? Pero si tu vecino cobra diferente. Pero tu vecino, es decir, que porque lo he visto y he estado en reuniones, entonces, ¿por qué razón, con qué criterio objetivo y no discriminatorio puede decir una administración, como nosotros, que dos agricultores que están al lado, que están en la misma circunstancia, tienen que cobrar un importe distinto? Ahora lo estamos manteniendo porque uno de ellos estuvo en el periodo de referencia, que pudo ser el año 2000-2003, ese periodo de referencia, es decir, hace 18 años hizo un cultivo que este otro no hizo. Hombre, entendemos que esas situaciones se tienen que resolver en tiempo suficiente. De hecho, fíjate que proponemos que la transición sea lo más suave posible, incluso todavía siguiendo durante este periodo. Pero llegará un momento en que esos agricultores es que van a pasar 30 años. No sé si me explico. 30 años desde que se dio origen a los derechos que recibe uno. ¿Cómo podemos seguir justificando que después de tantísimo tiempo el importe sea diferente? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Totalmente. Bueno, seguimos porque es que ya nos pasamos un cuarto de hora y no sé si nos lo van a admitir. Y ya, bueno, quisiera en los ecoesquemas, una pregunta que es recurrente, nos la están haciendo continuamente. Intento explicártela. A ver, hoy todos comparamos el modelo antiguo y el modelo nuevo. Ahora mismo tenemos un pago básico que con un greening o pago verde, pues prácticamente era el nivel de renta, digamos, desde el punto de vista de ayuda. Ahora nos vamos a un modelo donde el pago básico a lo mejor se puede transformar en la nueva ayuda básica, si queremos hablar un poquito en comparación, pero este greening o pago verde que se incorpora a lo que es la condicionalidad reforzada, y entonces vemos en los ecoesquemas la otra pata dentro de la propuesta de ayudas directas para poder completar un poco lo que hablábamos, el mantenimiento del nivel de renta. La pregunta es muy clara, es muy básica. Este ecoesquema, el importe del ecoesquema se va a calcular porcentualmente sobre el pago básico para aquellas explotaciones que puedan acogerse o quieran acogerse a alguna de las medidas de los ecoesquemas, o el importe de estos ecoesquemas puede tener algún tipo de diferenciación territorial en función de la región donde realmente se acometen estas actividades adicionales. Vamos a ver, yo creo que tenemos que, cuando empezaba la presentación hablaba de las reglas del juego de la PAC, es decir, tenemos que saber de dónde venimos y qué es lo que ha sucedido entre el año 2013, que es donde se establecieron los parámetros de esta PAC, y el año 2020 finales que estamos ahora. Es decir, han cambiado muchas cosas y tenemos que tener en cuenta que nosotros ahora lo que tenemos que es responder a preguntas, es decir, responder a problemas que tenemos. Entonces, para responder a esos problemas tenemos que establecer una de las respuestas son los ecoesquemas. Esos ecoesquemas, lógicamente, el importe que reciba cada agricultor, cada ganadero del ecoesquema, tiene que depender de la naturaleza del ecoesquema, no de la naturaleza del pago de la ayuda básica a la renta que está recibiendo. Eso pudo valer para la PAC actual, pero para esta PAC ya no podemos seguir basándonos en ese planteamiento. El planteamiento tiene que ser el ecoesquema. Es cierto que nuestra vocación va a ser que todos los agricultores y todos los ganaderos tengan al menos uno o varios ecoesquemas a su alcance. Por tanto,
puedan elegir en qué ecoesquema pueden, digamos, participar y de esa manera completar sus ingresos y de esa manera quedar de una manera similar en cuanto a ingresos procedentes de las ayudas de la PAC a lo que vienen recibiendo ahora. Pero el importe que se tiene que recibir del ecoesquema va a estar en función del ecoesquema, no puede estar en función de lo que recibe de la ayuda básica a la renta. Y luego el ecoesquema puede variar, es decir, los ecoesquemas hemos estado empezando ya esas propuestas de fichas que estaba hablando antes, son propuestas donde tienen muchos parámetros, pues dependerá en función para muchos ecoesquemas tenemos que tener en cuenta las diferencias de determinadas zonas, de determinadas regiones, porque lógicamente en función de lo que estemos pagando, pues podrá ser más elevado o menos elevado. Pero eso dependerá también incluso del propio ecoesquema. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora, eso es lo que estamos discutiendo, vamos a empezar a discutir con comunidades autónomas y con organizaciones agrarias y eso es lo que nos van a ocupar durante los siguientes meses. Pero quiere decir, ahora es el momento de trabajar, ahora es el momento de entrar en muchísimo detalle y, lógicamente, los parámetros que nos sirvieron para la PAC que estamos aplicando ahora, pues muchas cosas han cambiado y, por tanto, ahora tenemos que tomar las decisiones con arreglo a otros parámetros. Muchísimas gracias, Fernando. Yo creo que no hemos pasado 20 minutos y lo primero, me da rabia que no te podamos dar un aplauso, o que te lo podemos dar, pero no lo vas a oír. De verdad, muchísimas gracias y yo creo que podemos cerrar el acto. Yo me gustaría devolverle la palabra a Ana, nuestra directora ejecutiva de negocios y emprendedores, para que haga el cierre de esta jornada. Ana, cuando quieras, por favor. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Y como ha expuesto Fernando, el nuevo marco viene marcado por el desarrollo sostenible, mitigación del cambio climático y el Green Deal. Y esa ambición medioambiental requerirá cambios en las explotaciones, transformación ambiental y transformación digital. Bueno, casi nada. Y desde luego para toda esa transformación todos ustedes van a tener a Agrobank a su lado como socio financiero. Agradecer una vez más a Fernando Miranda, agradecer al equipo Agrobank y, como no, agradecerles a todos ustedes que hayan compartido con nosotros esta tarde sobre este tema fascinante. Este año ha sido de una manera digital. Me gustaría y lo deseo de todo corazón que el año que viene sea una realidad, que podamos volver a estar en Sevilla todos juntos, en Pineda, y compartir esta jornada con un buen vaso de vino español. Muchísimas gracias a todos y hasta el año que viene.